Bienvenidos a Descifrada. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una frase que escucho muchísimo y esa frase es que la izquierda es una enfermedad del alma. Algunas personas dicen que la izquierda es una enfermedad del alma como un insulto, pero otras personas lo dicen como una intuición. Entonces, hoy quiero descifrar esa frase. ¿Por qué las personas dicen que la izquierda es una enfermedad del alma? ¿Y por qué su sombra, sus arquetipos ocurren desde una herida muy profunda? La herida se convierte en una ideología. Vamos a hablar de qué significa eso. Vamos a hablar un poquito de psicología analítica muy 1.1 para que entendamos de dónde nacen esas heridas y por qué esas heridas después se convierten en un movimiento político y por qué después ese movimiento político empieza a usar las heridas del otro, de los otros para manipular a sus seguidores y de pronto hablar un poco de esos arquetipos psicológicos de Cepeda y Petro, no para darle su diagnóstico médico porque no soy psicóloga, pero sí como para describir, para entenderlos a ellos un poco y entender un poco a sus seguidores, por qué vienen de dónde vienen y cómo llegaron acá y por qué ese lenguaje que usan es básicamente su herramienta principal para manipular a las personas y a sus seguidores. Entonces, digamos que la atención de la semana y por qué quiero hablar de este tema es porque después de que Cepeda pierde y al principio como que acepta que perdió, ahora resulta que no perdió, que va a ser desobediencia civil. Muchas personas están diciendo, especulando, que es debido a que como hay tantos tapados, están intentando buscar una forma en la que como que Abelardo no se meta con ellos. O de pronto le quieren hacer daño a Abelardo y si él no es ciudadano norteamericano, pues de pronto Estados Unidos no se venga contra ellos. Puede haber mil teorías conspirativas, pero realmente yo quiero hablar de la mente. Yo quiero hablar de qué hay detrás de esa mente que no supo perder. ¿Y por qué no supo perder? Porque una democracia sana entiende que perder es parte del juego, pero una mente ideologizada siente que perder es una injusticia histórica, una persecución, una amenaza existencial o una prueba de que el enemigo debe ser resistido antes que dejarlo gobernar. Hace 4 años, cuando gana Petro, muchas personas se sintieron tristes, pero lo aceptamos en medio de la tristeza. Pero la izquierda en medio de esas ideologías, de esas heridas que tienen y que les han inculcado y que les han fabricado muchas, porque no todas las personas de izquierda necesariamente son unas víctimas reales, son unas víctimas creadas por ellos mismos y por las ideas. No han podido aceptar. Por eso la cantidad de videos de personas llorando, de personas frustradas, porque porque perdieron y creando más teorías de la conspiración de que fue que Estados Unidos lo hizo y que se nos van a robar los recursos naturales. Cuando la mente no puede soltar la herida, porque de esa herida obtiene la identidad y la autoridad moral, es por eso que se convierten en esto. Ellos empiezan a identificar con la izquierda, con el movimiento, con Cepeda, con Petro, los idolatran y creen que ellos son esa identidad. Por eso les queda muy difícil desprenderse de eso, porque no tienen un propósito real en la vida, algo que realmente los conecte con la realidad. Entonces se conectan con esa izquierda y con ese movimiento para creer que su vida tiene un propósito. Entonces les venden como esa identidad que todo humano necesita espiritualmente.
Todos necesitamos esa identidad, pertenecer a algo superior. Entonces, estas personas que son radicales toman estos líderes sociales, líderes políticos, y estas ideologías como eso a lo que quieren pertenecer. Y los convencen a ellos mismos diciendo que ellos son los que están en el lado de las víctimas, les mienten diciendo que ellos son los que están realmente al lado de los pobres, de la paz, de la justicia, de la humanidad, del ambiente, que ellos son los buenos de la película. Pero realmente las personas cuando están sanas espiritualmente, cuando han hecho un trabajo interior, cuando tienen un propósito claro en su vida, no se come estos cuentos políticos. Además, porque para yo poder mantener esa ideología viva, como hacen Cepeda y Petro todo el tiempo, siguen hablando de cosas que pasaron hace 500 años. Siguen hablando del odio y de la España y de la colonización y la espada de Bolívar, porque necesitan meterle la espada a la herida. Y les enseñan a las personas a vivir así, desde ser víctimas, desde el resentimiento, desde la culpa ajena, mientras que la persona sana es capaz de responsabilizarse de su vida. Entonces es como casi como si existiera un conflicto entre el que se cree víctima, porque como les digo, no son todos víctimas reales, sabemos que hay víctimas reales, aunque no todos sean víctimas reales del conflicto que ha sufrido Colombia. Ellos se creen víctimas o victimizan a los otros porque creen que no se pueden empoderar. Entonces es como una discusión entre el lado de la víctima versus el guerrero, el adulto que es capaz de asumir la realidad, que es más o menos, digamos, el de derecha, la persona de derecha que sabe que tiene que luchar por su vida, que sabe que se tiene que levantar y trabajar, que sabe que el Estado no le va a dar nada, que sabe que es el único responsable de que las cosas salgan bien en su vida, el luchador, el trabajador. Son como las dos caras de la moneda. Aunque ambas caras tienen luz y sombra, tienen cosas positivas y negativas, es muy latente que es así. Es muy latente que realmente la izquierda se fundamenta en eso, en la historia de una víctima, que muchas veces es inexistente. Entonces ellos son muy inteligentes. Yo no sé si realmente usaron psicólogos para crear su movimiento, pero el arquetipo de la víctima en la psique humana es muy poderoso. Todos tenemos el arquetipo de la víctima y es muy pesado en personas que no han hecho trabajo interior, pero ellos activan constantemente esa parte de la psique humana, de la mente humana, y le están hablando todo el tiempo a esas partes oscuras que están en nuestra psique, en nuestra sombra. Más adelante les explico un poco más. Entonces le están hablando al niño herido, le hablan al resentido, a las minorías, al excluido, al que siente que el mundo le debe algo y que ese algo externo es el único culpable de su dolor, no el mismo. Eso es algo que he mencionado varias veces y es que la víctima, cuando algo le pasa, siempre es alguien externo el culpable, pero si algo positivo le pasa, si algo negativo le pasa, el de afuera es el culpable y si algo positivo le pasa, es ella. Entonces, tienen un conflicto moral interno con el que tienen que pelear constantemente. La derecha, por otro lado, le habla al adulto responsable, no desde la víctima eterna. Le recuerda que hay que resolver el mundo, de que tenemos responsabilidades, que hay límites, que hay seguridad, que hay autoridad, que tenemos que defender nuestro territorio, el patriotismo, la protección de la familia, la capacidad de sostener la civilización. Hablan más con una voz de guerrero, no, y no hablo de guerrero como el que quiere la guerra, hablo del guerrero como el defensor, el que activa, el que acciona, el que está listo para luchar, para defender lo que quiere. Eso es lo que hace un guerrero. El guerrero no y va a crear guerras. El guerrero defiende. Y el guerrero entiende que nadie le va a salvar su vida. Él está ahí en mitad de la batalla mirando cómo salvarse a sí mismo. El guerrero no se sienta a esperar a que otro lo cargue y lo lleve al final de la guerra. Esa es la gran diferencia. Por eso la izquierda necesita víctimas, porque sin víctimas pierde la autoridad moral, no tiene discurso. No tiene discurso porque el comunismo y el socialismo han fracasado
en todas partes. No hay ni un ejemplo en la historia de la humanidad de que haya funcionado. Entonces tiene que seguir con ese discurso. Cuando ustedes escuchan a Petro o a Cepeda hablar, hablan exactamente el mismo lenguaje, de deudas históricas, de deuda social, opresores, de reparación, de los enemigos del pueblo, de luchas, mientras que los líderes de derecha usan un lenguaje diferente, un lenguaje que no necesariamente se refiere a la víctima ni al dolor, sino a la seguridad, a la defensa, al orden, a la familia, a la propiedad, al mérito, a la autoridad, a la libertad. Y entonces cuando esa herida se convierte en una superioridad moral, son incapaces de verse a sí mismos, son incapaces de analizarse, de ir a mirar sus heridas y buscar una forma de sanar para buscar felicidad, sino que empiezan a gobernar y a liderar desde esa herida. Por eso generalmente las personas, no todas, claramente, hay excepciones, hay miles de arquetipos diferentes, todos tenemos unas historias diferentes, pero cuando tú miras las personas de izquierda, puedes sentir esa carga emocional, puedes sentir fácilmente esa infelicidad que cargan consigo misma. Y los vemos en los videos de las niñas y de las personas que salieron a llorar y gritar cuando Abelardo gana la presidencia. Para que me entiendan un poco mejor, voy a hablarles de cómo funciona la mente consciente y la mente inconsciente y cómo esa mente inconsciente slash sombra nos está manipulando todo el tiempo. Y como les decía, todos tenemos el arquetipo de la víctima dentro. Es un arquetipo de supervivencia que los seres humanos necesitamos para vivir. Y es que ser la víctima funciona mucho. Yo tengo un ejemplo personal que a mí me encanta y lo repito mucho. Es que yo tenía un súper trabajo y me cansé de ese trabajo, me cansé de ser esclava del trabajo y renuncié y dije, me voy a empoderar de mi vida, no quiero más este trabajo, renuncié y me tocó empezar desde cero. Todavía después de 7 años me siento todavía empezando. Y cuando yo renuncio y le digo a mi familia, oiga, es que voy a empezar desde cero, yo no quiero más esto, yo quiero hacer mis propias cosas, quiero escribir mis libros, quiero dedicarme al coaching, quiero dedicarme a otras cosas. Mi familia, no todos, pero la gran mayoría me dan la espalda. Me dan la espalda y me dicen que estoy loca, que soy lo peor, que necesito un psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí no estuve actuando como víctima, actué 100% como una persona que decidió por su vida, decidió cambiarla, decidió ser feliz. Si el caso hubiera sido al contrario, familia, imagínense que me despidieron del trabajo, no tengo trabajo, no sé qué va a hacer con mi vida, soy una perdedora, la reacción hubiese sido muy diferente. Mi familia hubiera ido a acogerme inmediatamente. Ay, venga, yo le ayudo, qué pecado, se quiere quedar acá una semanita, no tiene dónde vivir. Pero fue un rechazo. Y esa es una forma muy simple de explicar por qué nuestra psicología por defecto defiende a la víctima y no al empoderado. Entonces, después de entender la víctima y por qué nos encantan las víctimas, quiero explicarles un poquito sobre la mente consciente e inconsciente, porque esto nos va a ayudar a entender mucho más porque la izquierda posiblemente sí es una enfermedad del alma. Entonces, tenemos la mente consciente. ¿Cuál es la mente consciente? Es eso que podemos fácilmente ver. Es lo que somos, lo que estudié, el partido político del que soy, las ideas que defendemos, las creencias, todo eso que sabemos que está ahí, lo que aprendimos de nosotros, nuestra nacionalidad, nuestro nombre, todo eso es lo consciente, lo que podemos fácilmente percibir. El subconsciente es eso que se fue creando desde muy pequeños, incluso parte del subconsciente, a pesar de que Jung no habla mucho de esto, parte de ese subconsciente también está escrito en nuestra biología, pero también, sobre todo, cuando nacemos, empezamos a crear una visión del mundo y a guardar un montón de cosas en el subconsciente que hoy, hoy en día, no tenemos claridad de qué es. Empezamos a guardar memorias, impresiones, esa palabra me gusta mucho, es del budismo, impresiones, y a rechazar, a reprimir lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir mal, de pronto acordarnos de las cosas que nos gustan o no, hay cosas buenas que también están en la sombra, están en el subconsciente, son esas memorias emocionales, heridas, vergüenzas, miedos, lealtades familiares, rabias, traumas, deseos reprimidos, inseguridades, impulsos, resentimientos,
Cosas que no recordamos se van ocultando ahí. Abandono, humillación. Y a pesar de que no están en nuestro consciente, definen nuestra personalidad, definen las cosas que defendemos, definen las ideas que queremos creer y que no queremos creer, definen nuestras decisiones de vida, definen si vamos a actuar como una víctima o si vamos a actuar como un guerrero. Están preguntando qué queda el subconsciente. Yo diría que está grabado no solamente en el cerebro, sino en todo nuestro cuerpo. Son esas impresiones que guardamos, que se quedan en el cerebro, esas memorias que no podemos ver, pero que están ahí y que se van como incrustando en nuestra personalidad. Entonces muchas veces estamos reaccionando no a lo que está pasando actualmente en la realidad, sino a esa impresión que se guardó cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquitica. Entonces tuve un momento, no sé, un perro me atacó. No me acuerdo, lo reprimí. Y por alguna razón adulta le tengo pánico a los perros. Veo un perro o les tengo alergia, lo rechazo, a pesar de que mi mente consciente no se acuerde. En mis libros, El Código Femenino y Una vida para ser tú, explico muy bien ese consciente, ese subconsciente. Entonces, todo eso que quedó en el subconsciente, Carl Jung, digamos el padre de la psicología analítica, lo llama sombra. Y ahí están guardadas todas esas cosas que no queremos reconocer de nosotros mismos, porque el consciente, que es más relacionado con el ego, siempre quiere creer que nosotros somos perfectos, que nosotros hacemos todo bien, que nosotros no tenemos traumas, que nosotros no tenemos nada que sanar, que tenemos la vida arreglada, que son los otros los perdedores, pero todos tenemos traumas y todos tenemos cosas que sanar. Entonces, lo que hace es que la sombra empieza a tomar disfraces y empieza a engañarnos a nosotros mismos. Lo que odio lo puedo llamar que quiero justicia. Si no reconozco mi resentimiento, puedo llamarlo, digamos, falta de memoria. Si no reconozco mi deseo de castigar, lo puedo llamar reparación histórica. Hay muchas formas en las que esa sombra se justifica a sí misma. Y cuando no reconocemos nuestra propia sombra, porque se puede hacer, hay trabajos psicológicos, meditación, psicoanálisis, etcétera, muchas herramientas para entender la propia sombra. Si no soy capaz de verla en mí misma, esas cosas negativas que no quiero afrontar de mí misma porque no somos perfectos, entonces empiezo a verla en los demás. Empiezo a reflejar eso que no veo en los otros en mí misma. Y lo que hace la izquierda, que yo como les digo, siento que tuvo que haber psicología detrás cuando se sentaron a planear sus discursos para el futuro, la izquierda toma esa sombra y la targiversa como un lenguaje moral. Entonces la rabia ya no es rabia, sino que se llama lucha social. La envidia se llama lucha de clases, el resentimiento empieza a llamarse memoria histórica, la venganza comienza a llamarse reparación. Es todas esas emociones negativas de bajas vibraciones, lo empiezan a usar en el lenguaje, lo targiversan, lo cambian para manipular a la gente y para que la gente crea que es verdad, que realmente sí es justicia, que realmente sí es reparación, que realmente sí es lucha social, pero realmente es venganza, resentimiento, envidia, odio, todas esas vibraciones bajitas, que va muy alineado con la energía que tienen las personas cuando hablan, los videos que tanto se han viralizado, de quemar el país, de desobedecer, de hacerle la vida imposible a Abelardo. Cuando no integramos nuestra sombra y nos desconocemos a nosotros mismos, empezamos a mirar esa sombra y sus problemas afuera. Entonces es perfecto, el enemigo es el rico, el empresario, el hombre, porque muy al ladito de la izquierda está el feminismo radical, el hombre blanco, porque también está las personas que creen que la derecha es racista y que es homofóbica. El enemigo es Uribe, el capitalista, la policía, el soldado, todo lo que represente orden, estructura, responsabilidad, es el enemigo. Y están convencidos de que así es. Están convencidos de que son el coco, que van a venir detrás de ellos. Y dejan de ver a las demás personas como personas. Yo no soy una persona para ellos. Yo soy una fascista, opresora. Yo que no soy capaz de matar a una cucaracha, soy una fascista opresora y una enemiga del pueblo, una enemiga de la paz. Y ojo, un enemigo del ambiente, porque ellos también se apoderaron del ambiente. Hay un episodio anterior a este
que es el 5 creo, que les explico la historia de cómo la izquierda se apodera de lo políticamente correcto, de lo lindo, de lo bello que tiene la vida y se adueña de ello y nos saca. Pero cuando tú ves datos, cuando tú ves cifras, te empiezas a dar cuenta que es manipulación, que es mentira, que no necesariamente la izquierda ha hecho más por el ambiente que la derecha o que el capitalismo, que la empresa privada, que invierte un montón para recuperar el ambiente. Entonces, Cepeda y Petro son no simplemente políticos de izquierda, ellos son, digamos, arquetipos de una misma enfermedad espiritual, como la llaman. Y Petro es el profeta del caos. Él no habla como un administrador del Estado ni como un presidente. Él habla como si hubiera venido a revelar una verdad histórica a la que nadie habla, para seguir resistiendo, resintiendo a los demás. Él cree que es un profeta y como profeta y como alguien que vino a revelarnos la verdad, para él los datos, las instituciones, la economía, la seguridad, la ley, los límites, las consecuencias humanas no son importantes, son detalles menores. Solamente las palabras enormes son importantes. La vida, la humanidad, el pueblo, la revolución. Y se olvida de Pedrito el policía, de Kevin el niño que muere. Esas cosas no tienen importancia, porque no es un político, él cree que es un salvador, ¿sí? Él tiene, eso es narcisismo, un ego gigante. Entonces él cree que vino a salvar la humanidad del cambio climático. Entonces, la minucia y el detalle que necesita un gobierno para hacer, para que dé resultados, la desconoce, la ignora. Por eso no hizo nada. Por eso pasaron 4 años y lo único que causó fue destrucción y más destrucción con sus palabras que con otra cosa y con sus decretos anticonstitucionales. Y la gente le cree porque está jugando con esas heridas, está manipulando a las personas con la sombra profunda que no han sabido mirar dentro de ellos mismos, con el crecimiento personal, espiritual y de conciencia que la gente no ha trabajado. Valores éticos y morales, alguien me dice en los comentarios, no existen, no existen valores. La moral, la ética y la ley son para ellos algo subjetivo, cuando es algo que es totalmente objetivo. Y no solamente, ojo, que esto es súper importante. La moral y la ética no solamente está escrito en la religión y la Biblia, está escrito en nosotros. Desde antes de la religión organizada, ya sabíamos que estaba bien y que estaba mal. La religión organizada nos ayudó a organizar ciertos parámetros y ciertas cosas, a darnos más orden, pero el ser humano sabe que está bien y está mal, está escrito, tanto que cuando sufrimos, el cuerpo genera hormonas como el cortisol, que son negativas, nos enferman. Cuando estamos algo positivo, damos algo por los otros, hacemos algo positivo por las personas que nos rodean, ayudamos, servimos, se segrega oxitocina, que nos hace sentir bien y felices. Entonces está escrito, lo fundamental de la moral y de la ética está escrito. Cepeda, por otro lado, para mí es un arquetipo un poco más curioso. Es como una víctima como institucionalizada, ¿sí? Porque realmente sí es víctima. O bueno, su familia. Su familia está atravesada por una familia comunista que se exilia, estuvo en Cuba, asesinaron a su padre. Entonces él lo coge como esta víctima real. Esta es mi teoría de la conspiración. Yo siento que él fue creado, creado para hacer exactamente lo que está haciendo. Él fue diseñado como un peoncito para llegar al poder, para darle las posibilidades a la izquierda de seguir prosperando. Así llámese izquierda grupos armados. Él fue diseñado para eso. Y cuando dicen que él no es guerrillero, el hecho de que no tenga un arma no significa que no sea guerrillero, porque puedo ser guerrillero sin tener un arma. Y eso es exactamente lo que él hace. Para hacia el frente, después de que hubo unas elecciones limpias, y decir que va a ser desobediencia civil, eso es ser guerrillero. Es llamar al caos, es llamar a la destrucción, es jugar con la mente de las personas, es jugar con la mente, con la sombra de las personas. Entonces él convirtió esa herida familiar en el lente absoluto para interpretar al mundo y al país. Él no puede ver el mundo de otra forma, él solamente ve el mundo a través de esa herida y convirtió esa herida en la única causa. Por eso su programa, su primer programa de gobierno, solamente habla de Uribe, 80 veces.
pero no menciona Ecopetrol, no menciona la inteligencia artificial. ¿Qué gobierno en el mundo no menciona la inteligencia artificial en su programa? Alguien que solamente tiene un lente para ver la realidad y lo limita. Y es tan limitado que se convierte en algo que no probablemente ni siquiera existe, solamente existe en su mente y en su pasado y en su vida. Y esto, ojo, esto no es una crítica física de por qué cómo luce, es una descripción arquetípica y que analizan también ciertos psicólogos que hablan de la conexión de la mente y el cuerpo. Su joroba, la joroba de Cepeda no es gratis, es esa carga para la que fue diseñado, es esa carga que lleva de llevar una venganza, de llevar un dolor, es un peso emocional muy grande el que está llevando. Entonces esa joroba no es gratis. Y es en serio, lo que no podemos sanar, lo que no podemos ver, esa sombra oculta en nuestro subconsciente, nos manipula cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, las ideas que queremos adoptar como verdaderas, pero también se ve en nuestro cuerpo, ya sea consciente o inconscientemente. El despeine, la barba sin hacer, los dientes feos, puede que sean conscientes esas decisiones, pero la joroba de todo fue una decisión inconsciente. Yo creo que él también es como un arquetipo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del conde Pátula, que tenía a un asistente, Igor se llamaba, y creo que también el monstruo de Frankenstein, también hay un Igor con la joroba. Es como ese asistente de laboratorio oscuro. Eso también representa a él. Es como ese ejecutor, porque él es el que va con, no tiene fusil, pero hace tutelas, acusaciones, usa este lenguaje negativo, demandas. Él está como ejecutando lo que les dicen que ejecute. Y para eso no necesita ser fuerte, ni ser grosero, ni salirse de los cabellos, como dicen, ah, es que como habla de lindo, porque es calmado, eso no significa nada. Una persona calmada no significa que sea una persona buena. Hay psicópatas, sociópatas que son calmados por alguna razón. No solamente de pronto para manipular, sino para que sus víctimas estén tranquilas en el momento que algo pase. Entonces, hay algo importante, un paréntesis que quiero hacer acá y me parece vital y es nada de esto que estamos hablando acá, que es psicología 101, porque yo no soy psicóloga, soy simplemente una nerd que le gustan los temas. Eso nadie nunca nos los explica. La gente no entiende la mente, la gente no entiende cómo funciona el cerebro, la gente no entiende eso. Y nos hacen también muy ignorantes en esos temas, pero son importantes no para juzgar al otro, sino para aprender a conocerme a mí misma. A medida que yo me conozco más, aprendo más de mí, puedo entender al mundo mejor y empiezo a aceptar el mundo. Si no conozco el mundo, ni mi mente, ni la forma en que yo percibo el mundo, solamente hay culpables. Solamente cuando yo me conozco, puedo responsabilizarme de mi vida, puedo convertirme en ese guerrero de mi propia vida. Si desconozco mi psicología, si desconozco la mente, que es el instrumento principal con el que yo interactúo con la realidad, vivo en un universo paralelo. Entonces, lo que estamos viendo después de la derrota, no creo que sea tan simple como una estrategia de la oposición. De, ay, mire, hagamos un plan para que Abelardo no pueda ser un buen presidente o de quememos el país, hagámosle la vida imposible, como está haciendo Petro, endeudémonos hasta que quebremos al país y él no pueda recuperar esto y él tenga la culpa de todo. Yo creo que tiene que ver mucho con también ese arquetipo de víctima, de la incapacidad de aceptar la realidad y de la necesidad de seguir manteniendo esa imagen de víctima para poder seguir teniendo adeptos que tengan esas mismas sombras que no han podido sanar. Por eso aparecen estas amenazas de la desobediencia civil, las condiciones, la duda sobre la legitimidad si Abelardo es presidente o no, las denuncias. No solamente es un arma, un juego político para salvarse ellos, de pronto sí los están investigando y se los van a llevar, pero también es para mantener el discurso y para que aquellos que los siguen sigan sintiéndose peor, peor con la vida, peor con ellos mismos, para que sigan siendo infelices, porque una persona infeliz hace eso, se victimiza y victimiza a los demás y odia. Por eso tanto llanto, tanto insulto. Ustedes no se imaginan los insultos, las amenazas que yo recibo.
amigos queriéndome adoctrinar porque creen que ellos son morales superiormente y saben más de la vida que yo. No están realmente aceptando una derrota electoral que a todos nos pasa, siempre perdemos, sino que como ellos se identifican con ese Mesías, no identifican su subconsciente, no saben identificar su ego, no saben hacer su análisis de persona, ellos creen que también su identidad está fracturada, porque tampoco tienen otros propósitos en la vida. Una persona que tiene como una vida organizada, como una familia bonita, como un trabajo que quiere, su iglesia, yo no soy católica, soy espiritual, pero no católica ni cristiana. Alguien que tiene un propósito legítimo, una tierrita para cuidar, algo que dar, un legado, esa palabra me gusta, tiene menos probabilidades de ser de izquierda. El que no tiene una religión, el que está perdido, el que no tiene una familia bonita, el que no tiene un propósito, una pasión clara, algo que le inspire a querer vivir, porque la vida es muy linda, tiene muchas cosas maravillosas. Esa persona es la que los sigue a ellos y esa persona es la que se cultiva desde los niños chiquitos en el colegio, con FECODE y todos sus mismos pensamientos de izquierda. Y se quedan en frases superficiales. Y no importa si uno les muestra datos, tampoco los ven, tampoco los entienden. Y son datos, investigadores internacionales como Financial Times, datos del DAN en Colombia, datos de donde uno quiera que les muestre datos. mm, mm, Eso no existe. No pueden ver otra realidad diferente a la de sus frases superficiales. Es que defender al país no significa amar la guerra como ellos nos quieren vender. Al contrario, defender el país es querer tener un país en paz, sin drogas, sin extorsiones, sin reclutamiento de niños. Pero ellos no son capaces de ver algo tan simple y sencillo como eso. Y se meten en unas teorías de las conspiraciones peores. Y es que para la mente de la víctima, cualquier discurso de defensas es peligroso porque no entienden que realmente podemos ser dueños de nuestra vida y de nuestro futuro y empoderarnos. La izquierda sí se vuelve una enfermedad del alma cuando enseña al ser humano a vivir identificado con su herida y no con su capacidad de superarla. La izquierda se vuelve enfermedad del alma cuando en vez de transformar el dolor para superarlo, para sentirnos bien, para sentirnos en paz, lo convierte en resentimiento y convierte ese resentimiento en su propia identidad y en una identidad que tiene superioridad moral porque amamos las víctimas. Se vuelve enfermedad porque no nos da la capacidad de mirar nuestra sombra y creemos que todo el mundo está dañado menos yo, cuando absolutamente todos los seres humanos caminando sobre la tierra tenemos algo que mejorar, una sombra que analizar. Y al no poder integrar esa sombra, lo ve en los demás solamente. Todo lo que tiene adentro solamente lo ven los demás, no es capaz de verlo en sí mismo. Hay algo que me parece que es una manifestación muy interesante de la izquierda a la derecha, es que hay muy pocas personas, por ejemplo, yo no había hablado de política sino hasta hace 2 meses, después de los 7 años de mi vida que estuve como en este proceso de crecimiento y transformación. Y es porque nosotros en esta capacidad de discernimiento, esta palabra me gusta mucho, dudamos si será que es que estoy diciendo la verdad, será que es cierto, será que estoy cometiendo un error, será que soy enemiga del ambiente, será que sí me gusta la guerra y nos cuestionamos todo el tiempo, porque tenemos esa capacidad de discernir, de saber que podemos estar equivocados, de entender que no nos las sabemos todas, de saber que no hay una verdad absoluta, que hay muchas verdades y la verdad de la persona que está en el monte es muy diferente a la persona que vive en la ciudad. La persona que trabaja para la empresa de minería es muy diferente para la persona que vive en el pueblo. Por eso hay que comunicarse y llegar a acuerdos. Pero como la izquierda solamente creen en ideología, ellos ni siquiera se cuestionan. Ellos creen ciegamente en el dogma y por eso es tan fácil para ellos salir, hacer video, insultar, querer adoctrinar al otro. No les da ni un poquito de vergüenza porque no se cuestionan. No son capaces de cuestionar porque no creen en los datos, en el análisis, solamente en lo que el dogma les dijo y la ideología les dijo. Y por eso nos cuesta salir del closet político. Yo ya he recibido insultos, personas, ay, te voy a dejar de seguir, deja de hablar de política, cosas banales. Yo digo, esto no es banal. Somos seres espirituales, es decir, somos todo. Somos política, somos mente, somos conscientes, somos inconscientes, somos cuerpo, somos mente.
Somos parte de una sociedad. La política es la forma como decidimos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cómo quiero alinear mi vida, qué propósito voy a jugar en la sociedad, qué le voy a dar a la gente, cómo. ¿Cómo no va a ser importante la política? ¿En qué momento nos dijeron que la política no era importante? Es vital, sino que la gente le huye por eso mismo, porque hay unos que no son capaces de aceptar la realidad. La política es fea, porque duele, porque hay corrupción, porque es cochina, porque hay mentiras, porque es incómoda. Pero yo no voy a ser más feliz ocultándola, escapando de mi sombra, escapando de mis heridas, escapando de la realidad, pensando que vivo una burbuja con arcoíris y pastelitos. Parte del crecimiento espiritual, de la evolución de cada ser, es aceptar la vida, aceptar la realidad. Es que no nacimos en un mundo diferente, nacimos en este siglo y en esta realidad. Muy fácil, lo más fácil que es irme para un ashram, irme para el Tíbet, dedicarme a la meditación, a la danza y ya, me voy a meditar. De pronto, allá intento subir las vibraciones del planeta. Esa es la salida fácil. Empantanarse, hablar la verdad, hacer la batalla cultural, eso es lo complicado. Y eso es lo que hace un guerrero. Y esto es lo que también he dicho anteriormente. Seamos guerreros. Nada de miedo, salgamos del closet. Hay personas que entiendo sus justificaciones, les preocupa perder clientes, de pronto por el trabajo no lo pueden hacer, en mi trabajo no saben que yo hablo de esto, de pronto si lo ven me dirán, oiga, tienes que dejar de hacer esto porque pues yo tengo un empleo normal. Pero si tienen la oportunidad de ser libres y de decir su verdad, no, no la pierdan. Es lindo saber que estamos tan seguros de lo que pensamos, de lo que creemos y de cómo podemos aportar al mundo, a la sociedad y hacerlo, se vuelve mucho más lindo. Entonces no le tengamos miedo a la política. Está bien hablar de política y hace parte de la experiencia humana. Una reflexión para ya para cerrar, es que no, el antídoto no es odiar a la izquierda. O sea, yo no odio a la izquierda, pero yo siento que sí están equivocados, porque no tienen la solución a los problemas. Tienen solamente soluciones para odiar a los otros y crear rebeliones. Y aprendámonos también a conocer, a entender cuando nosotros a veces también somos víctimas y nos victimizamos, y realmente si somos verdaderas víctimas, y cuando tenemos la oportunidad de ser guerreros y empoderarnos de nuestra vida, entender que no hay absolutamente nadie en el mundo que dependa de tu vida diferente de ti. A mí me habría dado muy duro que ganara Cepeda, pero eso no evitaría que yo el otro día me iba a levantar a seguir luchando de la misma forma, porque yo soy la que construye mi vida. Y también a pesar de que seamos personas políticas o no, intentémonos también despegar un poco de que somos eso. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda. No, yo soy Juliana, soy una persona que tiene ciertos principios y valores, tengo un propósito de vida, tengo una familia, tengo un hogar y veo que hay ciertos resultados que son mejores. Quitemos también esas etiquetas, al menos a nosotros mismos, no nos etiquetemos. Pero es muy interesante ver cómo realmente sí son izquierda y derecha unos opuestos, increíblemente opuestos, de unas personas que ven una realidad inexistente en un mundo ideológico que no existe, y el realista que entiende que este es el mundo en el que nacimos y que tenemos que seguir luchándola. No atacando a los demás, sino luchando por nuestra propia vida, no destruyéndole el paso al presidente, como quieren hacer estos jóvenes comunistas, sino a seguir haciendo lo mejor que podemos por nuestra humanidad. Bueno, muchas gracias por quienes me comentaron, me escucharon. Yo quiero invitarlos también a que me sigan en YouTube. En YouTube el contenido es más largo. El YouTube es @Juliana Tavares. También hoy hice una petición para que Cepeda renuncie, porque si él no cree que Abelardo es el verdadero presidente, pues que no haga parte del gobierno, que renuncie al Senado, igual que su vicepresidenta Quilcué, que renuncie a la Cámara. Entonces es como una petición. Claramente una protesta, es una protesta digital, no va a tener ninguna causa ni efecto, pero sería muy interesante ver el montón de gente que firma para que él renuncie, si él no cree en la legitimidad del gobierno actual. No debería ser parte del gobierno actual. Entonces, muchísimas gracias. @Juliana Tavares en YouTube para que me sigan. Un abrazo muy grande para todos.